Bienvenidos a un nuevo vídeo de The-Homebrewers. En este vídeo vamos a ver un molino de malta que me he comprado motorizado para poder triturar mi malta y olvidarme del taladro o estar pendiente mientras se está triturando. Bueno, vamos a ver el nuevo molino de malta que me he comprado. En este caso buscaba un molino motorizado. ¿Por qué? Venía o he aguantado, no sé cómo, durante casi 10 años con un molino de Corona, eso sí, al cual le cambiaba la palanca y a través de un adaptador trituraba mi malta a través de un taladro. Antes estaba elaborando en casa unos 30 litros y desde hace un año, como sabéis, me compré un fermentador isobárico de 80 litros y actualmente estoy haciendo elaboraciones de 70 litros. Entonces, ¿qué ocurría? Que sí, que las primeras elaboraciones las he hecho con el molino de Corona. Pero ¿qué pasa? Que tenía una tolva muy pequeña y, lógicamente, para casa, para hacer 30 litros, en varias veces con el taladro, podía triturar toda mi malta. Ahora, lógicamente, he pasado a 70 litros y me resulta muy tedioso. Entonces, quería comprarme un molino de rodillos, el cual, como sabéis, los que me conocéis o seguís esta web, el propio nombre de la web lo dice, soy Di. Me gusta mejorar mis equipos. En mi caso, el proyecto inicial era comprarme un molino de rodillos y comprar un motor y adaptarlo a él. ¿Qué ocurría? Que los molinos de rodillos que estaba buscando para comprar valía el más barato, no sé si eran 70-80 euros, pero suele estar en torno a los 100-120 euros. En este caso, me salto el DI porque gracias a Pacomón, un cervecero casero que conocí hace años en los congresos de la ACE, me enseñó el molino que él tenía, que era un molino de rodillos que te vendían ya motorizado. Este rodillo actualmente está por unos 150 euros, lo cual lógicamente me compensaba comprarlo ya con un motor antes que comprarme uno separado y empezar a investigar para acoplarle un motor. Al fin y al cabo, ya que cambiaba de molino, lo que no quería era cambiar de molino a unos rodillos y tener que estar con el taladro. Quería dejar triturando la malta y olvidarme. Y con este molino parece que lo conseguimos. Entonces, vamos a ver cómo es este molino. Tenéis el enlace de este molino en la descripción del vídeo. No obstante, viendo cómo es, entiendo que hay un montón de opciones parecidas, las cuales podéis comprar. Si abrimos la caja, lo primero que nos viene arriba son la estructura de la tolva, que aproximadamente será de unos 4 kilos. Ahí tendremos que meter algo. Y dentro de la caja, que es lo que pesa, nos vendrá la estructura del motor. Vamos a sacarlo. Y esto, a ver qué nos pone. Vamos a colocar un corcho para intentar no estropear la mesa. Y sacamos nuestro mecanismo. Nos encontramos con una estructura en la cual tenemos el motor bastante grande, lo cual da de pensar de que va a ir sobrado. Una caja donde entiendo que van los engranajes para regular un poco la velocidad y la fuerza. Y aparte, un cable de alimentación que es el típico suco, ¿vale? El propio de las torres de los ordenadores, vaya. Nos ha venido la caja también con un pincel, un pequeño detalle para intentar limpiar después los restos que queden y un par de llaves. Vamos a ver si estas llaves nos sirven para todo el montaje o nos hará falta algo más. Como podéis ver, el montaje nos viene el motor con la caja de engranajes y la alimentación y el mismo mecanismo que un molino de rodillos. Esto es lo que os comentaba al principio. Este mecanismo más las tolvas me estaba saliendo por unos 100 euros más o menos. Entonces, en este caso, me lo he podido comprar ya directamente con el motor. Esta estructura nos viene en una misma base. El problema es la base, que es demasiado alargada. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo funciona. Lo primero de todo, vamos a montar la tolva. Bueno, vamos a ver. Bueno, nos viene con estos plásticos que podíamos retirar. Bueno, son para protección de la misma aluminio. Entiendo que esto es aluminio, que esto no es acero.
5 minutos más tarde. Un poco engorroso, pero ya lo tenemos. Hacemos algo sencillo para proteger el material. Vienen sin instrucciones, pero vaya, bastante sencillo. Tenemos un lado y otro, tenemos que hacer que nos encaje aquí. No tiene mayor fundamento. Espera, ya, al revés. Las tres partes. En sus ranuras, encajadas. Y las vemos desde el otro lado, entre los tres. Vale, ahí estaría encajada y tenemos que hacer lo mismo con la última de las partes. Y ya tenemos nuestra torba montada. Aquí tenemos el mecanismo de nuestro molino de rodillos y entiendo que estos son la parte de los tornillos que nos encajan y nos tendrá que encajar aquí y aquí. Lo que no sé si por dentro y por fuera, vamos a ver. Vale, compruebo. Seguimos ahí, que tenemos que atornillar por dentro. Con la llave que nos ha venido, retiramos entonces estos tornillos. Tenemos uno de ellos. Entiendo que esta llave nos ha venido, exactamente. Vale, es por si nos queremos apoyar para quitar la tuerca. Una vez quitado, colocaremos la torba centrándolo con los agujeros en el interior. Ponemos un tornillo. Y ponemos los dos tornillos y aprovechemos ahora para poner las tuercas. Con esto ya tendríamos montado nuestro molino motorizado. Hay que decir que sí que es verdad que esos tornillos seguramente los cambiaré por unos un poquito más cortitos. Aunque en principio no parece que afecte. Quedaría todo el grano aquí y iría cayendo por aquí el grano. Partes importantes para regular la molinga. Parece que tenemos estas dos tuercas, que lo que hará será movernos uno de los rodillos, en concreto este de aquí. Este parece fijo y este es el otro de ellos, ¿vale? Y con la tuerca esta podemos ir regulando la distancia del grano para poder moler más o menos fino. Vale, el siguiente paso tenemos que ver cómo molemos, porque claro, al fin y al cabo el grano va a caer entre esos dos rodillos. Tenemos este espacio de aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora va a ser prepararme un par de cubos de plástico, los típicos antiguos con los que yo fermentaba hace un montón de años, que nunca sabía para qué los guardaba, pero que en este caso me van a venir muy bien, donde le haremos un orificio del tamaño de la salida del molino para poder caer el grano en nuestro cubo. Como veis, me he montado un sistema provisional para poder ir triturando el grano. Más adelante solamente buscaré cómo poner mi molino en un sitio fijo, con un caballete de madera, con algo que yo lo pueda tener para poder triturar la malta sin tener que estar andando con cubos o poniendo un contrapeso, ¿vale? Porque como veis, una de las cosas que tiene este molino con motor es que el motor es muy largo y muy pesado. En torno todo, yo creo que será unos 9 kilos más la malta. Pesa bastante el motor, ¿vale? Provisionalmente lo que yo he hecho ha sido colocar dos cubos, uno de contrapeso, ¿vale? Para poder sostener el motor, y en otro lado he puesto otro cubo de los viejos, de los que ya no utilizo, en el cual le he cortado
un edificio para la tapa y dentro he puesto un típico saco de malta. ¿Para qué? Para triturar la malta y directamente ya sacarla con mi saco. Otra de las mejoras que planteo hacerle es hacerle un extensor a la tolva, ¿vale? Porque está muy bien, porque he pasado de tolvas y reponiendo de kilo a kilo a unos 4 kilos aproximadamente. Mi intención es ponerle una tolva, una extensión, que llegue hasta menos los 10 kilos para poder dejando triturando la malta mientras se me voy encargando de otras cuestiones como son empezar a calentar el agua, preparar las sales, es decir, preparar la elaboración mientras la malta ella sola se va triturando, sin tener que estar yo con el taladro. Como veis, lo hemos enchufado a la luz y simplemente podíamos encender desde aquí, ¿vale? Con el 1 irían al revés, con que en principio serían, con el 2 empezaría a triturar. Como hemos dicho, con estos tornillos regularíamos cuánto queremos triturar la malta, si la queremos más harinosa o menos, ¿vale? Lo que estamos regulando son la distancia de este rodillo junto al otro. Cuanto más cerca, más harinoso, cuanto más lejos, o no se romperá o se romperá menos. Poco a poco os tenéis que ir cuadrando. Vamos a añadir ahora un poco de malta para probarlo. Simplemente encenderíamos el motor y esperaremos a que termine de maturar. Como veis, es una máquina muy sencilla. Y lo bueno que tiene es que tú le llenas toda la tolva, puedes dejarla triturando y te puedes ir tranquilamente a preparar el resto de la elaboración. Me parece un sistema muy cómodo. Tengo que decir que también no levanta prácticamente nada de polvo, lo cual está muy bien. Hace un poco de ruido, pero ya os puedo decir que cuando trituraba con mi molino de Corona y el taladro hacía muchísimo más ruido. Me parece más consistente porque con el taladro ibas dándole diferentes velocidades. Esto tiene una única velocidad, que sí quiere decir que va un poquito lenta, porque la torba entera, unos 4 litros, tardará más o menos unos 14-15 minutos en hacerse entera. Lo cual significa que para un lote que yo suelo utilizar ahora entre 8 y 10 kilos, me va a tardar una media hora. Personalmente no tengo ningún problema, ya que simplemente la tengo que encender, llenar la torba y ponerme con otras cosas, pero tened en cuenta que es una máquina más lenta que con un taladro. Pero por contra, me parece un molido más consistente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.